Hola, ¿qué tal? Nosotros les vamos a hablar de la genética del desarrollo embrionario en vertebrados. El desarrollo embrionario es una etapa conocida como embriogénesis en la que partiendo desde un estado unicelular se llega a un organismo multicelular, ya que teniendo un embrión a partir del gameto femenino fecundado se forma un cigoto, que en estadios tardíos por organización multicelular terminará formando estructuras tan complejas como ojos, corazón y cerebro. Por lo tanto, llama la atención el control genético que dirige estos procesos de desarrollo. Obviamente son miles los genes involucrados en el control del desarrollo, pero en este caso consideraremos aquellos que tienen papeles clave. Entonces, repasando cómo se da este desarrollo, nos encontramos con que es muy diverso para todos los tipos de vertebrados, aunque hay estadios básicos que comparten en general y pueden ser estudiados mediante el desarrollo de la rana Genopus levis, donde el óvulo no fecundado tiene un polo animal y uno vegetal, que se caracteriza por la acumulación de gránulos de vitelo, es decir, sustancias de reserva. Ya después de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, se da la fusión de los núcleos masculino y femenino, y posteriormente comienza la segmentación, que es una serie de divisiones mitóticas hasta que llega a un punto donde se conoce como blástula, que está conformada por muchas células pequeñas que rodean a una cavidad llena de líquido, que es el blastocele, por encima de células grandes con vitelo. Durante esta etapa en particular, se empiezan a producir cambios dentro de las células de manera que algunos futuros tipos de tejido, como las capas germinales, empiezan a especificarse. Por ejemplo, el mesodermo que da origen a músculos, cartílagos, corazón y riñón, entre otros, empieza a diferenciarse en la blástula, donde se acomoda a manera de una banda ecuatorial y junto a esta banda se ubica el que será el endodermo, de donde derivan el intestino, los pulmones y el hígado. Ambas capas se encargan de formar a los órganos internos que se encuentran en la superficie del embrión. El ectodermo se encuentra en la región animal y es quien formará la epidermis y el sistema nervioso. El siguiente estadio es la gastrulación, donde se produce una reorganización de las células, en la que tanto el endodermo como el mesodermo se desplazan hacia adentro. De ahí, el mesodermo da origen a la notocorda, que se extiende desde lo que será la cabeza hasta la cola, por debajo del futuro sistema nervioso. Esta tiene a cada lado unos bloques segmentados de mesodermo denominados somitas, que son quienes originan a los músculos, la columna vertebral y la dermis. Después ocurre la neurulación, que es un proceso donde el ectodermo que está por encima de la notocorda se pliega y forma el tubo neural, que es el que dará origen al encéfalo y a la médula espinal. También es en este momento donde otros órganos como los ojos y las branquias son especificados en sus futuras localizaciones, aunque serán desarrollados después durante la organogénesis. Durante este proceso es cuando se empiezan a diferenciar las células especializadas, como las de músculos, cartílagos, etc. Y en nuestra embriogénesis de ejemplo, el organismo en este punto es un renacuajo que se alimenta ya con las características típicas de los vertebrados. Entonces, la teoría celular cambió la concepción del desarrollo embrionario y de la herencia. Fue desarrollada entre 1820 y 1880, siendo uno de los avances en la biología que más repercusión tuvieron en su momento, ya que implicaba que todos los organismos vivos estaban formados por células, que son las unidades básicas de la vida, y éstas se originan únicamente mediante divisiones a partir de otras células. Esto significa que el desarrollo no está basado en la preformación, como se creía antes, sino en la epigénesis. Y junto con la propuesta de que la descendencia no hereda sus características a partir del cuerpo de los padres, sino de las células germinales que son los óvulos y los espermatozoides, se establece una diferenciación entre células germinales y somáticas, siendo que la herencia tiene lugar solamente por medio de las células germinativas y todos los cambios que se puedan producir por la mutación de las células somáticas pueden ser transmitidas a sus hijas células, pero no afectan a la línea germinal. Por lo tanto, se empezó a ver a la célula como la unidad genética de todos los seres vivos, que contiene el material hereditario a través del cual
Las características de una célula madre pasan a las células hijas, y así la información genética se transmite de una generación a la siguiente. Con todos estos descubrimientos y muchas otras investigaciones, al final se determinó que los cromosomas dentro del núcleo del cigoto derivan en partes iguales de los dos núcleos de los progenitores, lo que sentó las bases para la transmisión de los caracteres genéticos de acuerdo con las leyes elaboradas por Mendel. Entonces, la constancia en el número de cromosomas entre una generación y la siguiente es asegurada mediante una división reduccional, que es la meiosis, que lleva a la mitad del número los cromosomas en las células germinales, mientras que las células somáticas se dividen por el proceso de mitosis, que mantiene el número de cromosomas. Los precursores de las células germinales contienen dos copias de cada cromosoma, uno materno y otro paterno, y se denominan diploides, pero este número es reducido por la meiosis durante la formación de gametos, de modo que las células germinales contienen solo una copia de cada cromosoma y se denominan haploides, aunque el número diploide vuelve a ser restaurado en la fecundación. Una vez entendido este tema de la genética del desarrollo embrionario, vamos a ver un poco más sobre una fase específica, una fase en la que vamos a hacer hincapié. Esta fase o periodo es la blástula. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de esto. ¿Por qué? Pues bueno, se sabe que esa es una fase temprana de los embriones durante el desarrollo. De igual manera, se le conoce como blastosfera. Y bueno, este es el proceso en el cual se produce la hendidura en un óvulo fertilizado y aquí se compone una capa esférica de aproximadamente 128 células que tiene un espacio lleno de líquido conocido como el blastocele. Importante, ¿verdad? Y este está en el centro o se localiza mayor parte en el centro. En la secuencia de desarrollo, la blástula va seguida de la mórula y da paso a la gástrula, haciendo un proceso bastante importante. Pero bueno, ¿cómo es? Vamos a ver un poco más. Bueno, su forma, su estructura. La estructura de los blástulos se basa en la unión o formación de tres estructuras diferentes, las cuales son los trofoblastos. Este siendo la membrana que posee una serie de vellosidades que son bastante parecidas, bastante similares a deditos pequeños, los cuales llegan a penetrar los tejidos del endometrio y bueno, esto da paso a la iniciación o a la implantación del embrión. Y bueno, esto es bastante importante, ya que además de fijar al embrión a las paredes del útero, lo ayuda a nutrirse. Y bueno, de aquí damos paso al siguiente, el embrioblasto. Esta estructura es la masa circular interna a partir de la cual se va a desarrollar el embrión. Y bueno, por último, pero claro, no menos importante, tenemos el siguiente, que es el blastocele, y que es la cavidad en la cual se da el desarrollo embrionario de los organismos. Y bueno, se sabe que por lo general no está abierta, así que es como una estructura cerrada, como una mini carcelita. Pero bueno, ¿por qué decidimos hacer hincapié en esto? ¿Por qué nos estuvimos en la blástula? Dirán ustedes. Bueno, es una fase bastante importante, ¿no? Y vamos a hablar un poco de su importancia. ¿A qué se debe? ¿Por qué se da? ¿Por qué es importante para nosotros? Y bueno, sabemos que en este proceso, una vez que se ha completado, da paso a un proceso llamado segmentación, el cual es en el que el cigoto fecundado se empieza a dividir por medio de mitosis en numerosas células que se encuentran unidas, y estas son conocidas como blastómeros. Esta división se presenta gracias a cierta acción de distintos factores de transcripción que pueden ayudar a regular pues, la intervención del factor promotor de mitosis, también conocido como FPM, y el cual se va a encargar de iniciar una fase bastante importante en nuestro ciclo celular, que es la fase M. Entonces, nosotros como biólogos solemos siempre clasificar todo lo que vemos, todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, todo lo que estudiamos. Y obviamente estas células no iban a ser la excepción, ¿verdad? Entonces, estos blástulas se han estudiado y se han clasificado. Y bueno, vamos a ver sus clasificaciones. Para empezar con la celoblástula, que esta es la clasificación que se le da a los huevos u óvulos con poca cantidad de vitelio y pues esta presenta cierta segmentación holoblástica radial y de aquí los blastómeros delimitan una cavidad. Entonces, pasamos a la siguiente, que esta es la esteroblástula. Esta es la forma típica de los huevos y presentan aproximadamente un 50% de vitelio, en lo cual se presentan cierta segmentación holoblástica bilateral. Y bueno, es un caso que no presenta o no va a presentar ninguna cavidad, ningún blastocele, ningún huequito. Todo está unido. Pasamos con el siguiente, que es la discoblástula. Discoblástula dirán, ¿por qué?
Bueno, supuestamente el nombre se le denomina debido a que tiene cierto parentesco con discos, ¿verdad? Pero bueno, este se presenta con un 90% aproximado de vitelio y con una segmentación discoidal. En este caso, en la formación de la blástula se va a producir una segmentación del blastodermo de la superficie del vitelio y bueno, se irá formando una cavidad. Aquí como podemos ver, esta cavidad va un poquito pues de un lado, ¿no? O sea, va dirigida hacia un lado o hacia el otro. Y por último, la periblástula. Y bueno, esta es la forma típica de los huevos con troclecitos con segmentación meroblástica superficial. Esto voy a hacer un hincapié porque se da solo y bueno, principalmente se da en artrópodos, solo por mencionar un tipo. Y bueno, tras la formación de la blástula empieza el proceso de gastrulación. O sea, aquí tenemos el paso para todo. Para continuar tenemos su forma. Sabemos que la blastulación es la formación de la blástula proveniente de una mórula, como lo podemos ver en la imagen, un paso tras otro paso, para así poder dar cierta forma final en la que nos vamos a basar y la forma esférica de la célula que nosotros conocemos. Pero, como todo, tenemos su clasificación y su capa esférica de células, que esta es la formación de blastocitos, que es la masa celular interna. Y bueno, vamos a dar un pequeño paso fuerte. Vamos a decir, ¿qué pasa entonces antes de la gastrulación para dar este paso, no? Entonces, el proceso de gastrulación, las células del trofoblasto se llega a diferenciar en dos estratos completamente diferentes. Puede ser en el estrato exterior, en forma de sincitio, o sea, como una capa de protoplasma salpicado de núcleos, pero sin evidencia de una división de célula. Y también se le conoce como se conoce a la capa interna, que es la citotrofoblasto. Y esta se suele conocer como la capa de Langhans, y estas son células bien divididas. La expresión genética en el desarrollo animal temprano está regulada por varios mecanismos, siendo que la transcripción cigótica se activa después de un número específico de ciclos celulares. Durante la blastulación ocurren una serie de cambios en los que se caracterizan la transición de la midblástula, que incluyen la activación de la transcripción del gen cigótico, un enlentecimiento del ciclo celular, aumento de la sincronía en la división celular y aumento de la motilidad celular. Aquí, el cigoto no produce su propio ARN mensajero, sino que utiliza los que se produjeron en la madre y se cargaron en el ovocito para producir las proteínas necesarias para el crecimiento cigótico. El ADN cigótico no se utiliza porque se reprime a través de varios mecanismos como la metilación, por lo que puede considerarse como heterocromatina y está muy empaquetado dentro de la célula porque no se usa para la transcripción hasta que en cierto punto se da su activación, que ocurre cuando el cigoto comienza a producir sus propios ARN mensajeros que están hechos de su propio ADN y ya no usa el ARN materno. Y dado que las células ahora están transcribiendo su propio ADN, esta etapa es donde se observa por primera vez la expresión de los genes paternos. Cuando el cigoto comienza a producir su propio ARN mensajero, el ciclo celular comienza a desacelerarse y las fases G1 y G2 se agregan, lo que permite que la célula tenga más tiempo para revisar el nuevo material genético que está produciendo para asegurarse de que no haya mutaciones. Factores almacenados en el ovocito, denominados genes de efecto materno por sus siglas en inglés, se expresarán tras la fecundación para el correcto desarrollo del embrión, por lo que se mantienen silenciosos desde el punto de vista de la traducción hasta que se da la fertilización, y después deberán degradarse en la transición de la blástula. Se ha estudiado que el microARN más abundante en los primeros estadios del pez cebra es MI-R430 y se ha señalado como un posible responsable de la destrucción de los ARN maternos en la transición de la blástula mediante deadenilación. De esta manera, aunque puedan existir mutantes durante estas etapas del desarrollo embrionario, la mayoría no serán viables y morirán o bien formarán gástrulas y larvas anormales que no completarán el desarrollo. De nuevo, retomamos el ejemplo de la rana Sinopus, ya que ha sido ampliamente estudiada,
en donde esta transcripción cigótica comienza después de 12 divisiones celulares rápidas y sincrónicas. Durante esta etapa, los genes Hox son los encargados del establecimiento del patrón corporal en todos los vertebrados, especificando la identidad posicional a lo largo del eje. Estos desempeñan un papel importante en el establecimiento de la identidad de los segmentos a lo largo del eje anterior-posterior durante el desarrollo y se conservan en todos los linajes bilaterales, incluidos los vertebrados, lo que implica la existencia de un ancestro común, como es el caso de los genes NVAX6 y NVAX1, expresados en cada lado de la blástula durante el desarrollo temprano, entre otros. Por lo tanto, y según estudios previos de estadios tempranos de Nemastotela, la activación transcripcional del grupo de genes OX bilaterales comienza durante la formación temprana de la blástula. Ok, para concluir nuestro tema vamos a hacer nuestro repaso, vamos a poner los pies bien en la tierra y poder ver todo esto. Y bueno, hoy en día sabemos que el desarrollo embrionario puede implicar una especialización en sus etapas para así poder contar con un conocimiento y un estudio más certero de cada una de nuestras fases. Y bueno, es importante, ¿no? Lo mencionamos y lo seguimos mencionando y lo vamos a seguir mencionando. ¿Por qué? Pues es una área bastante amplia de la genética, de la medicina, de la biología, que se va a encargar del estudio del desarrollo completo del embrión, dándonos una perspectiva, conocer todo el desarrollo, saber si existe algún error o no, conocer más y bueno, soñemos en grande, ¿no? Pensar y saber cómo lo podremos hacer en un futuro para corregir ciertas cosas, para hacer cosas que nosotros queremos y bueno, dirigirlas en estas etapas, claro. Bueno, las células conseguidas durante las primeras etapas del desarrollo embrionario son todas equivalentes y los primeros signos de polaridad no aparecen hasta la formación del blastocito o incluso más adelante. Ambos genomas, tanto materno como paterno, son necesarios para el éxito del desarrollo. Sin embargo, los gametos tienen una carga desigual para garantizar el éxito en el desarrollo, desempeñando un papel menor pero bastante importante, ¿no? Y esto es en la fecundación, en la embriogénesis temprana y bueno, los componentes celulares almacenados en el espermatozoide. Este mismo es un proceso complejo en el cual la célula huevo se irá transformando tras el proceso de fecundación para así poder dar paso a un organismo adulto, a un organismo bien hecho, no completo, como ya los conocemos y los vemos, siendo una etapa bastante importante, como lo mencionamos, y necesaria de conocerse en el área en el que estemos enfocándonos. Y bueno, no dejando a un lado la interacción de los genes en la que está involucrada. Así de esta capacidad de comprensión en las etapas del desarrollo es crucial para poder entender los procesos de la genética y cómo esta da características únicas en la formación de un cuerpo y poder con la evolución y cómo funciona, cómo llega la evolución en el desarrollo embrionario. Estas son nuestras referencias y muchas gracias.